Bien. Vamos ya, teóricamente ya estamos en la grabación. Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos los que están, no sé, se han reunido para esta conferencia que se anunció hace unas semanas sobre cómo expulsar al Minotauro del laberinto personal. El tema es un tema muy interesante. Ya en realidad el mito de Perseo y el Minotauro era muy famoso ya desde la antigüedad, pero tanto Enrique como yo lo estamos utilizando para trabajar varios aspectos en relación a ese mito. Y por eso hemos cambiado la pauta de los temas, dado que esto puede implicar simbólicamente muchísimos significados para cada uno de nosotros. Bienvenidos todos, y después de estos temas del tiempo y el clima, vamos a iniciar esta conferencia. Preguntas y respuestas o compartir algunos puntos de vista lo haremos hasta el final, en este caso, ¿no? Y también en lo personal quisiera aclarar que es una versión tanto de Enrique como la mía desde el punto de vista de estudiantes de teosofía. No estamos dando ni dictando cátedra, ni dogmatizando, simplemente estamos dando un enfoque y los compartimos con todos ustedes, que esperamos les pueda inspirar o ayudar en su propio desarrollo interior o en sus prácticas de investigación. Enrique. Buenos días a todos. Lo mismo que ya dijo Isaac, estamos aquí con mucho gusto para compartir con ustedes este tema, que es un tema clásico, solo que lo vamos a ver un poco desde el enfoque más teosófico. Cuando quieras, Isaac, empezamos. Bien. Mitos y discernimiento. Bueno, de los mitos se ha hablado muchísimo. Herramientas que son normalmente relatos, fábulas, leyendas, mitos y otros. Desde la antigüedad el mito ha sido simbólicamente una forma de narración muy importante. Algunos autores como Joseph Campbell dicen que el mito es la forma en que se narraba históricamente el pasado. O sea, era el método que tenían de narrar las cosas. Dice, se debe leer con el discernimiento y con la intuición en cualquiera de los grados, y es así. El tema del mito no es simplemente, qué bonita historia fantástica, donde hay dioses y diosas y se mezclan con los hombres, etcétera, etcétera, como por ejemplo el mito de Ulises o la lucha, por ejemplo, de Perséfone y el mito del rapto de Perséfone por Hades. Todo eso se debería ver desde varios enfoques y aquí la insistencia en el discernimiento y la intuición es muy importante. Sí, Enrique. Sí, hay que recordar que tenemos 7 principios. El principio más bajo es el que ya lo sabemos todos, es el cuerpo físico y nos sirve para habilitar el plano físico, y la mayor parte de los relatos que existen, incluso los de novela, cuento, etcétera, operan en ese nivel, en el nivel del plano físico. Después tenemos otros planos que normalmente los relatos comunes y corrientes no tocan. En el entendido de que teosóficamente somos una sucesión de 7 principios, el hombre completo entonces tiene diferentes implicaciones, tiene dioses interiores, tiene un ego inferior, tiene un acumulador que le permite moverse en el entorno de la encarnación que se llama prana, como ya lo sabemos todos, un doble etérico, linga sarira, y un espíritu individualizado. Entonces el hombre es mucho más complejo, eso ya lo sabemos todos los que estamos viendo esta conferencia, y dentro de esa complejidad, el único relato que contempla a esa totalidad de principios es el mito. El mito nos va a hablar entonces de dioses, nos va a hablar de dioses bajos, de dioses altos, nos va a hablar de una serie de circunstancias en donde vamos a ver la parte completa de un ser humano. Ahora, también sabemos todos que reencarnamos y por lo tanto entonces tenemos una historia enorme, venimos de muy lejos. Y eso también lo considera el mito. Entonces, por esas razones que leer al mito con la mente racional
es un error, hay que leerlo con dos de las herramientas superiores que conocemos, que es primero el discernimiento para poder seleccionar la parte más importante del relato y segundo con la intuición para poder descifrar de alguna manera los mensajes profundos que implican a la totalidad de un ser humano. Esto es en profundidad lo que es un mito. Entonces vamos a tratar, obviamente con las reservas que tengamos, tanto Isaac como yo, vamos a tratar de dar una interpretación lo más profunda que podamos de los diferentes elementos que aparecen en este mito. Sí, en realidad el mito del héroe que estamos tratando y que va a ser el que va a luchar contra el Minotauro después de la primera parte, que la vamos a ir viendo con calma, porque el héroe tiene que prepararse. Estoy dando una síntesis. Primero el héroe nace y lleva a cabo todo el proceso de preparación. No de repente se convierte en el héroe que tiene éxito, sino lleva todo un largo proceso. Y después enfrenta la gran prueba, la resuelve, pero siempre habrá consecuencias relativas que afectan de alguna manera u otra según el tipo de héroe y los significados que ahí trae, como dice Enrique, más profundos. O sea, tratar de intuir es interesante en este mito porque envuelve toda la naturaleza humana, ¿sí? Y no solamente la humana, porque los mitos también se interpretan cosmogónicamente, antropológicamente. Blavatsky hablaba de 7 niveles o claves de los mitos para poder entenderlos. Y sí, Enrique menciona pues, como personalidades podemos entender la historia bonita, ¿no? Lo que le llaman algunos autores la letra muerta. Pero ¿qué hay tras esa letra muerta? Ahí está el significado importante, cubierto por una historia fantástica. Sí, para la personalidad, la vida anterior de todos nosotros es una fantasía. Para la parte superior es una realidad. Sí. Y es un agregado al laberinto que hemos creado a través del karma a lo largo de muchísimas vidas. Para la personalidad, el único laberinto es el de esta última encarnación. Pero eso sería ridículo que lo tratáramos de esa manera. O sea, realmente nuestro laberinto es muy complejo, viene de muy lejos, es muy difícil de descifrar y es lo que vamos a tratar de ver en el mito este que estamos analizando. Aquí hay algunas herramientas del análisis. Estos lo presentó muy bien Enrique. Dice, analogía de la relación de la semejanza entre dos cosas distintas. Vamos a comparar en el preámbulo del proceso, cuando el héroe se enfrenta a una serie de pruebas antes de llegar a Atenas, a la ciudad importante, donde va a estar su padre esperándolo. Después, deducción en forma de razonamiento que consiste a partir de un principio general conocido para llegar a un principio particular desconocido. Aquí ya el discernimiento y la intuición ya empiezan a tener que ser necesarias. Inferencia. La inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de ciertas premisas. Y eso dependerá mucho de la profundidad de cada uno, la capacidad que tiene de penetrar en los significados y después las generalizaciones. Sí, Enrique. Por ejemplo, aquí tenemos algunas de las áreas con las que podemos completar la interpretación, son interpretaciones más simples. El número 2 es la famosa ley de analogía, que es una relación de semejanza entre dos cosas que son distintas. Y es muy interesante el Minotauro porque tiene una analogía con los animales y tiene una analogía con los humanos. Sí. Y eso ya lo veremos con más detalle, pero es algo así como la parte más baja de la estructura del ser humano, que es medio animal y medio humana, y entonces podemos hacer una doble analogía, es decir, podemos comparar la parte que nos emparenta con lo animal y podemos compararnos con la parte que nos emparenta con lo superior. En el número 3 tenemos la deducción. La deducción es una forma de razonamiento. De hecho, este es el peso más importante de la interpretación. Es una forma de razonamiento superior que consiste en partir de un principio general conocido para llegar a un principio particular desconocido. Es decir, observamos algo y tenemos que descifrar, sobre todo por intuición, es decir, por un raciocinio superior, tenemos que descifrar qué cosa está simbolizando, qué está significando ese trozo. Por eso entonces la definición es tan peculiar. Dice, en partir de un principio general que sí conozco y tratar de deducir a qué se refiere ese principio que conozco en relación a la parte que no conozco con mis sentidos físicos
y con el plano en el que estoy fluyendo. La inferencia es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de ciertas premisas, como hacen las matemáticas, y finalmente el índice de generalización, que hay que hacerlo siempre con mucho tacto. Cuando vemos humo, ese es el índice de que se debe estar quemando algo. Pero si suponemos por la locación, por el lugar de donde el humo proviene, que se está quemando algún pueblo específico, eso no lo sabemos. Entonces, para generalizar, a veces nos alocamos o nos aceleramos y llegamos a conclusiones anticipadas o precipitadas, y aquí hay que tener mucha paciencia. Los índices deben ser suficientemente grandes como para que podamos generalizar. De lo contrario, con toda seguridad nos vamos a equivocar. Como verán, entonces, todo el sistema de análisis es bastante complicado. Hay que tener paciencia, hay que tener prudencia, tenemos varias herramientas y sobre todo tenemos que ejercitar un tipo de raciocinio superior al que llamamos intuición. De lo contrario, seguramente nos vamos a equivocar. Método. Para entender a los mitos, estudio de los signos. Sí, acuérdense que los mitos tienen mucha simbología. Claro, Básicamente están desarrollados como un sueño, ¿sí? sí, 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 sí. Un Es, sueño es una serie de símbolos en gran cantidad que no son lo que quiere decir la imagen del... Yo puedo tener en un sueño, por ejemplo, una cruz en la mano, y lo más probable es que tenga varios significados para el soñante, que es el que tiene las claves, no para la gente, para el soñante, porque cada sueño tiene las claves particulares de la persona. Entonces, los mitos tienen algo muy relacionado a ello, ¿no? Tienen que haber claves muy particulares, y en este caso son más generales que un sueño, porque un mito es más universal, dado que ha sido generado por la psique profunda, ¿no? Por esa estructura que va más allá de la concepción humana, dice, con correspondencias, con lecturas por intuición, sin correspondencia, va de lo icónico o arbitrario por la convención. Sí, Enrique, aquí. sí, los signos pues son las herramientas que tenemos para poder tratar de acercarnos a la parte general de lo que estamos tratando de descubrir. Entonces, vamos a ver signos con correspondencias y sin correspondencias. Los signos con correspondencias, vamos a hacer la definición, es un objeto o evento presente que está en lugar de otro objeto o evento ausente, en virtud de cierto código de correspondencia. Entonces, cuando nosotros vemos un signo, ese signo es un objeto presente que está en lugar del objeto ausente, es decir, de aquello a lo que representa. Y allí es donde la intuición normalmente nos va a dar ese vínculo, porque ese vínculo ya existe en la parte profunda del ser humano. Lo que tenemos que hacer es rastrearlo, encontrarlo y bajarlo a las limitaciones de nuestro cerebro físico. En el momento que lo bajamos es porque hemos encontrado el puente que traza el objeto ausente y el presente. Entonces, para poder hacerlo hay que leer con intuición, y la intuición no se lee con velocidad, se lee con pausa, para dar tiempo a la estructura superior para que encuentre estas vinculaciones. También hay otro formato, otro método que es sin correspondencia, que va de lo icónico a lo arbitrario. Icónico es lo que se parece a aquello que designa, por ejemplo, el kikirikiki o kokorokiko que dicen los alemanes, que automáticamente significa el, un gallo cantando, pero la palabra gallo no se parece para nada a un gallo, eso ya entonces es arbitrario. Icónico es cuando el signo se parece a aquello que designa, arbitrario es cuando no se parece en absoluto y por lo tanto tenemos que llegar a un acuerdo. Y el acuerdo es que la palabra gallo va a significar ese animal del que estamos hablando. Y eso se hace por convención, es decir, todos estamos de acuerdo en que esa palabra va a designar a ese animal, o vamos a utilizar un lenguaje icónico en cuyo caso no necesitamos una convención porque todo el mundo va a entender de qué estamos hablando. Entonces, las partes sin correspondencia solamente son para entender un poco algunas de las herramientas que se tienen cuando de plano es muy complicado entrar a una interpretación, pero lo que nos interesa acá es la parte de los signos de arriba porque son los que vamos a utilizar en la interpretación de este mito. Y creo que es toda la introducción porque ya vamos a entrar casi de lleno al mito, ¿verdad, Isaac? Sí. Bueno, vamos a entrar al mito. La narración la vamos a ir dando más o menos para que ustedes vayan, vamos a decir, captando hasta donde puedan algunos elementos. Primero, Teseo es el héroe. En griego antiguo, el que funda, así se denomina, Oneus. Fue un mítico rey de Atenas, hijo de Etra y de Egeo, aunque según otra tradición su padre fue Poseidón, el dios de los mares, el dios del mar, quien habría abusado sexualmente de Etra en el templo de Atenea.
Hay dos versiones. Es interesante el tema. ¿Se acuerdan los que estamos estudiando antropogénesis? Que hubo una época en que los dioses se mezclaron con los humanos, o sea, tomaron a las mujeres humanas y tuvieron hijos con ellos, y los hijos normalmente fueron grandes héroes, instructores, etcétera. Y en los mitos griegos se mezcla muchísimo el tema, sobre todo del dios este, Zeus, ¿no? Que tiene con varias mujeres bellas hijos que después serían los héroes, ¿no? Hércules, por ejemplo, es uno de ellos. Y en este caso es Teseo. Hietra y Egeo son los padres, importante desde un punto de vista, aunque se asume que Poseidón fue el verdadero padre. Sí, Enrique. Sí, la narración es larga, compleja, sobre la marcha vamos a ir desentrañando Sí. algunos detalles, porque tiene su grado de complejidad y por lo tanto tiene su grado de simbolismo. Entonces, hay que tratar de alguna manera la mitología griega es muy limpia, es decir, no ha sido manipulada por los intereses de la filosofía occidental, sino que aparecen tal como están y tal como fueron de alguna manera contados por los juglares en su época, y que no pasa esto con otras religiones. Entonces, por eso es que es relativamente fácil que podamos entrar en la cosmogonía griega y tratar de entender la parte superior, la parte inferior, aparte de que todos hemos sido educados, o la gran mayoría de los que estamos acá en este tipo de cultura occidental. Entonces, eso nos va a facilitar un poco la interpretación, pero hay que recordar que esto tiene su complejidad, porque estamos hablando no nada más de las partes internas de los personajes, sino también de las relaciones, y que son relaciones kármicas también, es decir, relaciones que tuvieron entre reyes, entre dioses, entre los padres, luego los derechos de los padres a los hijos que se perdieron, y entonces el hijo tiene que recurrir a un dios para que el dios le dé otra vez el derecho, pero el dios le pone un requisito, y entonces el rey alegremente desobedece el requisito, y al desobedecer el requisito es automáticamente castigado, y todo eso lo vamos a entender porque es parte de lo que pasa en lo superior, que es muy parecido, como es arriba o es abajo, a lo que pasa en lo inferior, es decir, en las leyes de origen terreno. Entonces, vamos a entrar un poco en ese detalle y van a ver qué cantidad enorme de cosas salen de aquí. Clarisa, ¿puedes cerrar tu cámara, por favor? El rey Egeo, que no había tenido descendencia, dice así el mito, con su esposa, consultó al oráculo de Delfos, que le respondió: no abras tu odre hasta que regreses a Atenas. Él no comprendió el oráculo, pero Piteo, otro amigo de él, el rey de Tresén y padre de Etra, sí lo entendió. O sea, Egeo, como grande de todos los grandes reyes de la época y varios milenios durante la época en que el oráculo de Delfos, que no era el único, pero era uno de los más importantes, se era consultado constantemente por diferentes personajes para saber qué decisiones tomar, a dónde ir. A veces con las guerras habría que consultar si iban o no iban a una guerra, etcétera, etcétera. Esta era una de las formas en que los griegos estuvieron, vamos a decir, en contacto con esas partes sutiles de los planos sutiles y el consejo que ellos esperaban de los dioses o de las jerarquías superiores. Pero Egeo, vamos a decirlo así, él tenía esa duda y le dijeron: espérate, no vayas a tener relación hasta que llegues a Atenas. El problema es que lo contó y Piteo, el rey de Tresem, se enteró. Y ahí empezó una temática muy interesante. Sí, Enrique. Sí, pues, aquí el primer detalle importante, los oráculos. En los oráculos sabemos que había pitonisas, y las pitonisas pues, se encargaban de dar información, si el karma lo permitía, a la persona que la solicitaba. Y este es un tema muy interesante porque a algunos se le daba información llena de detalles, y a otros se les daba información con pocos detalles. Ahí de lo que suponemos es que el karma está detrás de la cantidad de información. Pero esta información no viene directa, no es para la mente racional, es una información que viene de manera parabólica, es decir, a través de una historia, en donde tenemos que hacer qué es lo que no está ahí,
que cómo lo que está ahí simboliza lo que no está ahí, y si tenemos éxito, entonces vamos a tomar lo que el oráculo trata de decirnos, pero aquí se equivoca el primer personaje. Entonces en esta primera filmina, en este primer slide, aparece que va a buscar al oráculo, el oráculo le dice exactamente lo que tiene que hacer, pero él no lo entiende. A través de su personalidad, contaminado por su personalidad, por su ego inferior, él lee lo que quiere leer en vez de leer el mensaje que está recibiendo por la pitonisa de, de de Delfos. Delfos. Ahora hay que recordar que en la antigüedad había muchos, como ya comentó Isaac, había muchos oráculos. Estaba el de Sibila, el de Delos, el de Olimpia, el Dodon, el Dídima y también el de Delfos, siendo quizá, bueno, no quizá, obviamente el más importante, el de Delfos, el que prácticamente se mantuvo intacto hasta que llegó en algún momento en un libro que me regalaste, Isaac, viene ahí toda la historia de cómo llega Pitágoras a tratar de renovar, porque hubo una decadencia y entró una pitonisa que no era una pitonisa real, entonces llegó a arreglar un poco el tema y a reconocer a la verdadera pitonisa y a instalarla otra vez en la gruta para que continuara esto durante los 2000 años que funcionó. Digamos, estamos hablando de algo que era muy serio en esa época y que la gente recurría a ello para tratar más o menos de encontrar dentro de esos laberintos cuáles eran las luces para poder salir un poco de donde estaba. Lo que el oráculo había querido decir era que si llegaba a Atenas sin haber tenido relaciones sexuales alguna, la primera mujer con la que yaciera tendría un heredero suyo. Entonces, como Piteo deseaba que su hija Edra, ¿no?, diera a luz el heredero del trono ateniense, emborrachó a nuestro amigo Egeo, el rey de Atenas, y consiguió que fecundara a Etra. Esa es la versión, se puede decir, una de las dos versiones. La otra es que se supone que a Etra la viola Poseidón en el templo de Atenea, ¿no? Podemos asumir cualquiera de las dos. Es en el caso mismo con Hércules, ¿sí? A Hércules la posee, a Hércules, la madre de Hércules tiene una relación con Zeus, por un lado, o la relación la tiene con su marido, pero son las dos versiones que nos trata el mito. Lo interesante acá es que hubo alguien que estaba enterado y que pudo interpretar más o menos lo que quería decir el oráculo, pues, y le preparó, como decimos vulgarmente, la camita a Egeo, lo emborracha y pues le pone a su hija para que tenga relaciones con ella y queda fecundada Etra, ¿sí? Etra es la madre de que será después Teseo. Sí, Enrique. Eso es una parte importante del arranque porque para que pasen las cosas que deben pasar de acuerdo al destino de los seres humanos, es como si hiciéramos una llave para poder entrar en una chapa específica, en una cerradura. Y cada uno de los dientes debe estar, de lo contrario no va a funcionar la llave con la cerradura. Entonces lo que nos está diciendo el oráculo le dice, debes mantenerte sin relaciones sexuales hasta que llegues a donde debes llegar y si lo haces, cuando llegues ahí podrás tener descendencia. Pero él, al no entender la advertencia, tiene relaciones sexuales antes de llegar a donde debe llegar y cuando debe llegar ya no puede tener descendencia y entonces tiene que buscar una siguiente alternativa para generar un heredero. Aquí ahí empiezan ya los mensajes fuertes en donde requerimos a la intuición, porque la intuición nos va a decir cuáles son el camino, cuáles son los dientes de esta llave, y para tratar de respetar lo que se nos pide que hagamos antes de llegar a donde debemos llegar para que podamos salvar la prueba y seguir el camino, es decir, poder llegar del otro lado del río y poder caminar y poder continuar nuestro destino y no quedarnos varados cuando esto no puede o no funciona de la manera que nosotros se nos ha dicho, sino queremos hacerlo de la manera que se nos pega la gana. En fin, este primer mensaje es un mensaje muy importante. Entonces, la concepción de Teseo, Egeo tenía sobrinos y tenía un hermano, ¿sí?, que se llamaba Palátida. Pero los hijos de su hermano, los Palátidas, sus sobrinos, querían el trono. O sea, se ve que Egeo se había comprometido con su hermano a decirle, bueno, cuando yo deje de gobernar, tus hijos van a ser los que gobernarán.
Entonces, ¿qué le dio miedo al saber que su hijo no pasaría la niñez con él? ¿Por qué? Porque lo podían matar sus sobrinos. Y entonces le escondió una espada y sus sandalias. Vean, interesante punto. La espada y las sandalias. Bajo una roca y que esperaba que cuando pudiera ser más grande, Teseo, y suficientemente fuerte, moviera la roca y tomara la espada y las sandalias que su padre le había dejado ahí. Por supuesto, aquí ya empieza una serie de elementos interesantes. Si ustedes lo ven, la concepción, el peligro, ¿no? Entonces, el niño tiene que huir. A mí me vino a la cabeza lo de Jesús, ¿no? Que van a ser, y Herodes andaba por ahí queriendo matar a todos los niños para evitar que naciera el niño particular, y por supuesto Teseo tiene que ser escondido por la madre, se lo lleva, etc., para cuidarlo de que no se exponga a los sobrinos que lo querían matar, y de pequeño pues no tendría muchas opciones. Entonces, ya aquí se empiezan a presentar los primeros peligros, ¿no? La concepción tuvo sus elementos importantes, ¿sí? Que si es realmente concebido por un Dios, pues ya era un punto interesante. Normalmente los mitos siempre describen la relación de los dioses con los seres humanos. O si ustedes quieren verlo así, de la parte superior del ser humano con la personalidad, ¿no? Esa relación está en constante movimiento. Teseo es más que una personalidad, es el héroe de alguna forma que se ha transformado a la personalidad, y él está entre la personalidad común y el yo superior, para que nos pudiéramos entender, ¿sí? Se acerca mucho. Es como en el caso de el libro este de los Upanishads, ¿no? El que hemos estado estudiando sobre Nachiquetas y el Hades, ¿sí? Ahí, Nachiquetas es ya una personalidad transformada, ya preparada para tener contacto con lo superior. Aquí Teseo también, y realmente muy probable que la relación de que su origen es divino, porque su padre era Poseidón, ya le confería a él un elemento extra, o sea, algo de lo divino había fecundado a la personalidad, y ese niño que nacía ya tenía acceso, primero era un héroe o semihéroe, y tenía acceso a cualidades que no tenía normalmente el común denominador, ¿sí? Sí, Enrique. Tenemos otra vez la misma imagen de la llave. Para que el héroe pueda formarse, el héroe pues no es de microondas, el héroe necesita años. Entonces el padre lo protege, o hay siempre un personaje que protege la historia del héroe. ¿Y cuánto va a tardar el héroe en desarrollarse? Pues 17 años, o sea, muchos años. Entonces se le esconde, pero esconde algunas de las cosas que le van a permitir encontrar lo que es y lo que significa, y escondido entonces huye de la posibilidad de que lo destruyan, porque si destruimos al héroe ya no tenemos por lo menos este mito. Entonces lo primero es que el héroe debe de sobrevivir. Eso va a durar una serie de años y siempre va a haber alguien que lo custodie y lo cuide hasta que llegue la edad necesaria, y en esa edad necesaria el héroe ya está con la madurez apropiada para formarse. Entonces hay una primera etapa de formación del héroe que sería sobrevivencia, y luego hay una segunda etapa de formación del héroe donde empiezan las primeras pruebas para que poco a poco se vaya curtiendo y quede sólido, y más adelante el héroe ya llega a hacer su misión. Pero efectivamente tiene parecidos con el tema del Cristo en su nacimiento, y también, si recuerdas, Isaac, también con Arturo, Sí, de Arturo como caballero, ahí el Merlín lo lleva con un personaje común y corriente, y entonces sí. crece junto a un hermano que no era su hermano, que era Kai, y al llegar la edad suficiente. O sea, digamos que es un mito que se repite mucho. Los grandes héroes tienen que ser escondidos de la oscuridad, porque si la oscuridad los encuentra y los destruye, pues ya no sigue la siguiente parte que es necesaria para que suceda lo que debe suceder, es decir, el periplo necesario. Ahora, es importante que tomemos en cuenta, ahorita dijo algo Enrique, la oscuridad y la luz son parte del proceso, es el juego de las energías en este universo. Recuerden que este universo emana espíritu y materia, se divide la unidad en espíritu y materia. No puede haber un desarrollo si no hay esta polaridad.
Y eso lo estamos viendo ahorita en antropogénesis, y el día de mañana que tenemos nuestra sesión, vamos a seguir con el tema de este que ya vamos a abordar, que es la guerra en los cielos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que tiene que ver con Satán o Luzbel, como le quieran llamar. Vuelve Blavatsky nuevamente a retomar el tema. Pero aquí es lo que tenemos que darnos cuenta, que la oscuridad es necesaria para el proceso de desarrollo, porque si no, la mónada no tiene la autoconciencia, venciendo los peligros, como dice Enrique, los obstáculos que va a enfrentar ahorita a continuación, de ir creciendo. O sea, es nuestra vida. Todo lo que ustedes y yo hemos tenido como obstáculos, como problemas en nuestro proceso de crecimiento y desarrollo, nos va a conferir cualidades, potencialidades, ¿sí? Mínimo valor y perseverancia, ¿no? Enfermedades que hayamos tenido, accidentes, traumas, todo tiene un peso, aunque generará sufrimiento. Por otro, nos dará cualidades, fortalezas, ahí vamos a curtirnos. Hay un dicho, no recuerdo ver si es de el doctor Jung o de James Hillman, dice, ahí donde está la herida, está el poder o está la riqueza. La herida es la parte de la riqueza del ser humano. Y de heridas, pues estamos llenos todos, desde pequeñas heridas hasta las grandes heridas que hemos recibido durante todo nuestro proceso de desarrollo. No ha sido de embalde ni porque a alguien se le ocurrió castigarnos o porque todas las errores que hemos cometido ha generado ese karma. Sí, hemos cometido errores al sembrar semillas por ignorancia de desequilibrio, pero nos han dado lecciones que, si las sabemos entender y no deprimirnos, va a hacer que crezcamos. Entonces, la niñez siempre es la de preparación y hay peligros, ¿sí? Pero poco a poco vamos dando pasos. Y aquí las claves de alguna forma tiene una clave de sandalias bajo una roca. Una roca siempre representa algo sólido, muy fuerte, ¿no? Que es nuestra herencia, se puede decir, porque ya decía alguien que nuestro centro es una roca, entre los muchos símbolos que tiene el sí mismo o la parte espiritual, ¿no? Dice, bajo la roca pone la herencia de Teseo, que son sus sandalias y su espada. O sea, no es tanto la espada ni las sandalias, sino el proceso que él debe seguir, como Enrique insistió. Si no hay manera de que él tenga esa herencia porque muere o porque no puede mover la roca, se acabó el mito. No tiene ninguna dirección para nosotros. ¿Sí, Enrique? Sí, hay que recordar que estamos hechos de una naturaleza que, si nosotros la ponemos en movimiento, nos fortalece. El ejemplo son los músculos. Los ponemos en la medida en la que nos ponemos en movimiento, se fortalece. La famosa resiliencia, uno de los sinónimos o uno de los significados de resiliencia es rebotar. Jalamos tanto a un músculo o jalamos tanto las habilidades de una persona para salvarse, que cuando rebota, la persona ha obtenido una fuerza espectacular. Entonces, vamos a ver más adelante todo lo que va enfrentando Teseo para ir agarrando, tomando esa fuerza. Sí. Y, y otra vez es un símbolo universal, es un signo que vemos en prácticamente todas las religiones, en todas las tradiciones, incluso en la parábola de los talentos, que el que no hace nada pues no se fortalece y entonces es una vida echada a perder. Entonces tenemos que vivir, tenemos que explorar, tenemos que experimentar, a eso vinimos. Y en esa experimentación vamos a encontrar la fortaleza necesaria, no nada más de los músculos en este plano, sino la fortaleza de todas las habilidades que tendremos para una siguiente encarnación. Entonces, va a estar lleno de claves esto. Este mito es muy bonito y vamos a tratar de encontrar hasta donde nos dé el seso la cantidad suficiente de ellos para que podamos regodearnos con ellos, porque es un bonito mito del cual podemos sacar mucho aprendizaje. Bien, cuando cumplió los 16 años, su madre, Edra, ¿se acuerdan? Le reveló el secreto de su paternidad. Llegado a esta edad, Teseo pudo levantar la piedra, calzarse las sandalias y envainar la espada de su padre e iniciar su viaje a Atenas para ser reconocido como hijo del rey. Es un parteaguas, sí, importante. Primera fase, nacimiento, quizá muy espectacular,
bajo ciertos peligros, huida, es escondido, pero llegado su momento está listo para empezar su obra. ¿Sí? Véanlo como está muy parecido a otros mitos, y no sé si a ustedes también les encajan sus propios mitos personales. Recuerden que cada uno tiene su mito personal. Hay mitos muy obvios, ¿no? Aquellos que normalmente han tenido una niñez difícil, compleja, con situaciones muy difíciles en casa y que al final ha habido roturas, abandonos, todo eso no es desperdicio, es al contrario, son elementos sumamente valiosos para la formación de la estructura del niño o de la niña, aunque nos cueste trabajo entenderlo, ¿no? Que es obvio que puede que yo me, me sienta mal en un momento dado y me deprima porque me están pasando cosas muy desagradables, ¿sí? Ver a mi madre que se quiere suicidar o ver a mi padre en un hospital porque fue dañado, pues puede generarle al niño o a la niña complejos o problemas que después van a repercutir, pero por lo general forman mucho a la estructura del individuo. Y en este caso ya estaba listo nuestro héroe, Teseo, al poder mover la roca. O sea, mover la roca significa que ya tenía la fuerza, ya estaba listo para que el destino se abriera. Como dice Enrique, la llave funcionó en ese momento, encajó y inició el proceso. Sí, Enrique. Sí, lo podemos ver incluso fuera de los mitos en las vivencias que día a día tenemos todos los seres humanos. Por ejemplo, eh, Freud, que tiene a esta chica, su primera paciente, Anna Pappenheim, Berta Pappenheim, que era Ana O, enferma gravemente su padre, la madre que no quería tanto al padre se marcha y deja a Ana con el padre a cuidarlo, el padre estaba inválido, entonces tiene una parte activa. La parte activa es que el reto de la vida es cuidar a una persona a la que se le ama y estar con ella hasta que fallece, que es lo que hizo Berta Pappenheim. Pero después viene una parte pasiva, que es el duelo, como dice Isaac, nos deprimimos un poco, etcétera, pero la fortaleza ya se ganó. Sí. Se ganó porque esta chica tomó el reto que la vida le puso enfrente y ahí es donde está el fortalecimiento. Por supuesto, luego viene en el mismo modelo de rebote una pequeña depresión, pasada la depresión, la persona tomó el periplo necesario, se fortaleció en lo interior, siguió el curso del destino y está lista para el siguiente paso. Aquí Teseo, bueno, pues llega, cumple, termina su primera etapa, levanta la piedra, llega la sorpresa de lo que es, porque ya había mostrado también enormes cualidades, aunque de una manera más errática, y ahora como que entiende de lo que se trata, y ahora viene una fase donde va a empezar a ejercitar otro tipo de habilidades para ya convertirse en lo que realmente vino a ser en esa encarnación que nos está narrando el mito. Vean ustedes la riqueza y cómo podemos extrapolarla también a las historias personales de todos nosotros. Teseo, y aquí empieza una serie de pruebas que va a haber, se va a enfrentar a 4 bandidos, sí, 4 bandidos muy interesantes. Se los decimos para que vayan ustedes con calma analizando. Primero se va a enfrentar a Perifetes, después a Sinis, a continuación a Escirón y finalmente a Procustes. Todos tienen diferentes características y cualidades particulares que pueden ser identificadas con nosotros en algún aspecto. Pero dice así: Teseo, que desde muy joven había destacado por su fuerza y su valentía, decidió dirigirse a Atenas en solitario para conocer a su progenitor, sin temer los peligros que podía entrañar el viaje. El primero en experimentar su valor fue Perifetes, el hijo de Festo. Fíjense, Festo, uno de los dioses, una divinidad. El salteador de caminos, que a pesar de que era cojo, dominaba a la perfección una enorme masa de bronce con la que mataba a los viajeros. La misma masa que tan útil le sería a Teseo en el futuro fue con la que dio muerte a Perifetes. O sea, un semidios, se puede decir, porque era hijo de Hefestos. Acuérdense que Hefestos,
el que había fabricado para los dioses sus yelmos, sus espadas, etcétera, etcétera. O sea, se enfrenta a esa primera experiencia. Él le quita la masa y mata a Perifetes. Primer enfrentamiento. Tenía valor y además tenía, no tenía a los que podría enfrentar, pues se fue solo por el camino. Sobre todo todo héroe cuando inicia un camino va a enfrentar pruebas. Y esta es una prueba. Analicen ustedes a su nivel personal qué pruebas empezaron a enfrentar después de que dejaron ustedes la adolescencia y empezaron a estudiar, o si no estudiaron, se pusieron a trabajar. ¿Qué pruebas se enfrentaron? A lo mejor jefes abusivos o gente que quiso hacer de ustedes alguna cosa, o engañarlos, o manipularlos, o robarlos. Todo eso tiene mucho que experimentarse. Robar significa no estar muy atento, estar quizá demasiado inocente, exponiéndote a una serie de cosas y necesitas curtirte para no tener esa exposición. Sí, Enrique. Sí, hay que recordar que Perifetes era muy alto, eso dice pues, eso dice el mito. Entonces no era cojo, pero era muy grande. Y entonces lo enfrenta un chico de 16, 17 años que apenas está conociendo sus atributos divinos. Evidentemente es ayudado, inspirado por los dioses, por la naturaleza que tiene, y entonces logra vencerlo, se supone, después de una lucha muy compleja, y allí obtiene la primera prueba y su primera fortaleza, es decir, la fortaleza que incluso hoy en día se ve, incluso en las asesorías que se hacen de gentes que toman decisiones, se le dice cuando una orden que se da y no se obedece, la autoridad del líder decrece, y cuando la orden se da y se obedece, la autoridad del líder se incrementa. Pues es prácticamente lo mismo para la musculatura, incluso para el viaje interno de una persona que lucha con un adversario que lo supera en experiencia, en tamaño, etcétera, y se le vence. Entonces evidentemente hay un crecimiento y un desarrollo que él necesita para llegar al punto óptimo de lo que ya es y lo que apenas está descubriendo. Sí, eso lo podemos también trasladar a algo interno nuestro, o sea, elementos que teníamos que ser superados. O sea, tiene varias claves de interpretación. El otro de los bandidos a los que debió enfrentarse fue a Sinis, como les mencioné, el doblador de pinos. Vean que tenía una manera peculiar de deshacerse de sus enemigos. Doblaba dos pinos próximos y ataba las copas entre sí y un brazo de sus víctimas a cada una de ellas. Soltaba los pinos y despedazaba a la persona. Pues entonces, ¿qué hizo Teseo? Lo mismo. Tomó a Sinis, lo amarró a dos pinos y le hizo lo que le hacía a toda la gente. Entonces, analicemos. Tomaba dos pinos, los amarraba para que se despedazaran. Aspectos, instintos violentos, luchaba contra sus propios fantasmas. Teseo era así. O eran las pruebas que le ponían para ver qué tanto valor e inteligencia tenía para enfrentarse. Las pruebas no vienen de afuera, aunque vienen de afuera, perdón, normalmente están hechas por el yo superior, por el ser divino en nosotros. Porque aunque podamos tener un origen divino, como todos lo tenemos que mostrar. Recuerden que decía el maestro KH, nadie que quiera acercarse a la fuente original, a nosotros, puede venir sin antes no pasa. ¿Por qué? Por la aprobación. Nadie, sin excepción, nadie, ni Blavatsky pudo hacerlo. Después de 7 años de probación tuvo acceso. O sea, todos somos probados. Y las primeras pruebas son la vida diaria. ¿Cómo resolvemos las situaciones? ¿Cómo las enfrentamos? ¿Salimos corriendo buscando a mamá y papá para que nos ayuden a salir del problema? ¿O nosotros damos la cara? Y si nos equivocamos, pues aprendemos algo y seguimos adelante. Entonces, esta parte es válida. Teseo no podía llegar a ser lo que llegó a ser si antes no pasaba por la aprobación. Lo están probando, están viendo qué capacidades emergen de él y cómo las resuelve la inteligencia, la habilidad, la fuerza, el valor, etcétera, etcétera. Sí, Enrique. Sí, cada personaje que enfrenta Teseo pues, tiene simbolismo, como ya comentó Isaac. En el caso del gigante anterior,
es el que roba las posibilidades, roba las cosas a los viajeros, en este caso lo destruye, y este específicamente desmembra. Es decir, lo que está enfrentando aquí Teseo es la desintegración, la desmembración de su estructura, la separación del yo inferior con el ego inferior, con el ego superior. Entonces lo resuelve a su manera y evita la desintegración. Es decir, va fortaleciéndose con enemigos muy poderosos, con pruebas muy poderosas, va venciendo simbólicamente los peligros que estas pruebas representan, que no nada más es quitarle la vida al transeúnte, sino más bien desmembrarlo, romperlo, dividirlo, separar los principios. Después le tocó enfrentarse a Escirón, el hijo de Pelope y descendiente de Tántalo, otro semidios, ¿sí? Tántalo, acuérdense que era una divinidad nada bonita, pero ahí estaba, quien obligaba a los viajeros a lavarse los pies en el mar y luego los arrojaba al mar, donde una tortuga al servicio de Hades los devoraba. Teseo se negó y cogiéndolo a él lo tiró al mar y él fue el que ahora fue el alimento de la tortuga. O sea, vean las diferentes características de cada prueba, de cada experiencia de Teseo, para poder, como decíamos hace rato y como comenta Enrique, ir emergiendo en Teseo ciertas condiciones y cualidades, porque quizá estaban ahí, pero eran innatas, pero no se mostraban. Las pruebas nos muestran quiénes somos. Es lo que dice el maestro Cachi y el maestro M en sus pasajes de la literatura de las cartas. Queremos ver al estudiante realmente, al chela, qué es lo que hay tras la aparente imagen de la personalidad, que pues sí tiene buenas intenciones, se ve muy bien. Recuerden a los 30 y tantos chelas que, bueno, estudiantes que quisieron acercarse a los maestros y fueron probados. Solamente pasó uno que soportó la aprobación. Los demás sacaron todo lo que traían y no pudieron con ello. Esos son los ladrones, los asesinos, todo lo que aparentemente emerge tiene su sentido para cada uno. Si ustedes tienen una pesadilla que constantemente le está afectando, tiene un sentido. La pesadilla es el mecanismo de compensación también de la luz y necesita ser atendida, no desechada. No desechen sus pesadillas, sino atiéndanlas. ¿Por qué se presenta? Porque la luz está también conmigo. Es importante esa parte. Sí, tenemos al primero que es la fuerza, el segundo es la desmembración, el peligro de desintegrarnos, y este es como el engaño Sí. para ir al mar y a través del engaño romper las posibilidades de la encarnación para encontrar lo divino, sino regresar rápidamente al Hades, es decir, si aquí se muere la persona para volver otra vez a iniciar con una encarnación echada a perder. Y lo que hace es resolver la prueba, como ya lo comentó Isaac, entonces engaña al engañador, un poco lo que ya comentaba. ¿Se acuerdan ustedes el autor del Príncipe Maquiavelo, que era el placer más grande es defraudar al defraudador? Pues aquí lo hace y lo que termina haciendo es que el originario de la prueba es devorado por la famosa tortuga y depositado en el infierno. Y finalmente el último, que es muy interesante, Procustes, un hermoso bandido. Miren qué peculiar característica tenía, que tenía el hábito de tomar a los transeúntes para deformarlos. Primero los seducía, los ataba a la cama y los amordazaba, y después los estiraba y los deformaba. Obvio, los torturaba, vamos a decirlo así. Pues él hizo lo mismo a Procustes, le quiso hacer, Procustes lo quiso embelezar, pero ya estaba muy habilitado Teseo, lo agarra, lo amarra a la propia cama que él utilizaba y lo deforma, lo tortura como él había torturado a toda esa gente que antes había caído en sus manos. O sea, ¿qué quiere decir la belleza? Una belleza que embeleza, pero que también me puede que, cuando caigo en sus manos, me puede lastimar, tanto en Una hombres belleza como, falsa. sí, como en mujeres. Sí, Enrique. Sí, una belleza falsa, una Sí. falsa belleza, es un bello por fuera, pero está podrido por dentro, y le hacía eso a las víctimas, y obviamente Teseo, que es ayudado por la naturaleza divina, puede descubrir en los 4 casos lo que sucede, y por lo tanto quitarse de los peligros, pero realmente estaba corriendo los riesgos. No lo está haciendo de manera teórica, lo está haciendo de manera real, con lo cual se va fortaleciendo.
He aquí estas 4 pruebas antes de que él llegue a Atenas. Teseo continuó su viaje y llegó a Atenas, pero ahí está otra experiencia más. Se encontró con un inconveniente. Su padre, Egeo, se había casado con Medea. ¿Se acuerdan de Medea? Esta es famosísima. La que había sido esposa de Jasón. ¿Se acuerdan de Jasón y el vellocino de oro? Todo ese es otro mito. Que Jasón, cuando ya tuvo el vellocino, estuvo con Medea y tuvo hijos con Medea, después la dejó y se fue. Y creo que Medea mató a sus hijos, creo que los mató, algo así, es todo medio trágico ahí. Pero bueno, Egeo se casa con Medea y Medea era media brujilda. De esta unión nació un hijo, el que se llamaba Medo. Entonces, Medea tenía un hijo que quería que ella heredara el trono de Egeo. Entonces Medea, con su capacidad, se dio cuenta de que Teseo era el hijo de Egeo. Sí, Enrique. Sí, la que sigue, si quieres, para entrar ya al Sí. detalle. Si quieres acá entrar tú primero. Bueno, tenemos acá entonces ya el Teseo y Minotauro. Pero Medea, que era hechicera, era media brujilda, como dice Isaac, lo reconoció antes de que llegara. Ya vimos que también hay habilidades en la oscuridad, entonces lo que nadie sabía, pues ella inmediatamente lo reconoce. Y vio el peligro para que su hijo accediera al trono en Atenas. Así que trazó un plan con información privilegiada, traza un plan. Eso también lo vemos en la actualidad, ya lo sabemos, lo vemos en la actualidad que todos vivimos, en el punto en el que estamos encarnados. El que alguien pueda robar información y ya tenga alguna ventaja sobre los demás. El joven había acudido al palacio de incógnito, según él. El Sí. rey se dispuso entonces a deshacerse de él, ordenándole luchar contra el toro de Maratón. Entonces, se supone que el toro iba a destrozarlo, era casi una muerte segura, pero otra vez la ayuda divina que tenía Teseo hace que él encuentre la destreza necesaria para derrotar al toro. Y como derrota al toro, entonces el rey lo invita a un banquete en el palacio para celebrar la victoria. Entonces vemos otra vez la narración. Esta Medea, con las habilidades que tiene, descubre que va a llegar Teseo, lo ve como un peligro para su hijo y entonces involucra al rey para mandarlo a luchar contra el toro a una muerte segura, pero otra vez la luz ayuda a Teseo para que pueda vencer al toro y al final lo que podía ser un riesgo se convierte en una oportunidad porque termina siendo invitado para celebrar en el banquete dentro del palacio. Una vez ahí, Egeo puso veneno que le había dado Medea en la copa del muchacho, pero otra vez las circunstancias de la luz terminan salvando al chico. Entonces, aquí tenemos nuevos peligros más sofisticados, más complicados. Aquí ya estamos hablando de la oscuridad y en general la oscuridad está utilizada por lo menos a través de los artificios de Medea, pero no tiene éxito. Una y otra vez entonces es anulada la maldad, por así decirlo, para que Teseo siga vivo. Isaac. Lo interesante acá es que no es que Teseo supiera que era su hijo. Teseo fue manipulado por Medea. Claro. Él descubre hasta el final que era su hijo, lo reconoce. Pero mientras no estaba enterado, él creía que era Medea le había metido las ideas a Egeo que era un enemigo disfrazado que le iba a querer hacer algo. Suponiendo que si le había vencido al toro del maratón, pues tenía una fuerza y unas capacidades, y eso Medea la utilizó para asustar a Egeo. Ahora, todo esto lo podemos simplificar en las pruebas necesarias de preparación de Teseo para llevar a cabo la gran obra, ¿sí? Y esa obra lo esperaba, por supuesto, en Creta. Y ahí es donde va a empezar realmente la parte del Minotauro y el famoso laberinto, ¿no? Todo esto es prepararme para llegar ahí, penetrar a las profundidades mías después de vencer a todos los obstáculos que tengo, los fantasmas, los demonios que están, vamos a decir, rodeando el laberinto desde hace encarnaciones y que tengo que ir enfrentando cada uno para poder resolver y liberarme de mis propios fantasmas y tener el acceso a la fuente. Teseo fue reconocido oficialmente como hijo y sucesor del rey, lo que provocó la rebelión ya de los sobrinitos, ¿se acuerdan de Palante, el hermano de Egeo, las Palántidas?
Teseo, haciendo alarde de astucia militar, consiguió acorralar a sus adversarios, a sus sobrinos, y dar muerte en gran parte de ellos, y los restantes se dieron a la fuga. O sea, vean ustedes, si no fueron los ladrones, pues fue Medea, le puso 2 zancadillas, las venció, y después vinieron los sobrinitos, sus parientes de él, también los venció, y ahora ya estaba listo. Ya era reconocido y estaba listo. Enrique. Sí, ya estaba listo para lo que le venía, porque necesitaba un entrenamiento enorme, porque todavía le venía algo peor, ¿no? Sí. Sí, si quieres seguimos, Isaac. Atenas debía enviar un tributo al rey de Minos de Creta, que consistía en el sacrificio de 7 doncellas y 7 jóvenes, que serían devorados por el monstruo Minotauro, y que fue una condición impuesta tras la expedición militar de Minos contra Atenas para vengar la muerte de Androgeo. El tema del Minotauro es un tema de otro mito, muy interesante, y en términos generales, el rey de Creta y la esposa del rey de Creta, pues gozaban de cierto poder en su momento, ¿no? Creta era una isla y sigue siendo bella, pero antes era, era muy poderosa. Y en alguna ocasión le pidió el rey de Creta al dios de los mares que le obsequiara una ofrenda para poder sacrificarlo en su nombre. Y salió del mar un inmenso toro blanco, bellísimo, ¿no? El toro surgió de la espuma del mar y por supuesto fue recogido por el rey de Creta y era magnífica, un animal magnífico. Y pasó algo raro. Ya no quería después sacrificar al famoso toro. El rey de Creta dijo, no, es tan bello que mejor lo conservo. Entonces vino pues lo oscuro de la situación, porque él desobedece un compromiso con lo divino, con lo superior. ¿Qué ocurre? La esposa del rey de Creta, el nombre está casi después, se enamora del toro, o sea, quiere tener una relación con el toro. Entonces manda a hacer una vaca grande, igual que el toro, una vaca artificial, y ella se mete dentro del toro y se coloca para que el toro la cubra, como le llama, ¿no? De esa relación oscura, y eso es parte de lo interesante, de esa relación anormal con un animal, nace el Minotauro, mitad animal, mitad humano. Ves que tenían la cabeza de un toro y el cuerpo de ser humano. Y era pues muy destructivo y es escondido en el laberinto. Se puede decir que era el peligro más grande que había en el laberinto, a la que le tenían que sacrificar doncellas, ¿no? Para calmarlo. No lo resolvían, no se eliminaba, solamente porque las doncellas y los jóvenes representaban las posibilidades de todo ser humano. Ustedes y yo tenemos muchas posibilidades de transformación, de crecimiento, de realizar cosas, y son como niños o niñas, mujeres u hombres que están naciendo en nuestra vida y que nosotros permitimos que ellos se desarrollen cuando un proyecto tiene éxito. Pues todo esto se venía abajo porque esa parte oscura estaba imponiéndose siempre en nosotros. Cuando nosotros tenemos alguna situación kármica muy complicada, todas las oportunidades que tenemos se van abajo porque esa situación siempre está bloqueando el éxito de esas oportunidades, ¿sí? Viajes, estudios, relaciones, amistades, trabajos, etcétera. Como dice uno, bueno, ¿qué tengo? Tengo una maldición encima, ¿por qué nada me sale? Tiene que ver con ese minotauro que está dentro de nosotros y que pesa muchísimo porque está exigiendo el precio de su presencia, que es sacrificar a todas esas oportunidades que representan niños y jóvenes y jovencitas. Y siempre está ahí.
Y como yo no tengo muchas ganas de meterme demasiado en mí mismo porque tengo miedo, pues lo dejo en paz. Digo, bueno, ya sacrifico. Llevo la vida un poco mediocre, pero no me importa. Sí, Enrique. Sí, para un poco más de detalle, Asterión, que era rey de Creta, no deja muy claro el tema de su descendencia y Minos se encuentra con problemas para llegar a la regencia. Por lo tanto, tiene que pedir a Poseidón que reclamar su derecho de sangre para que él sea el rey de Creta. Y Poseidón le dice que sí, entiende que es algo a lo que tiene derecho a Minos, pero le dice que debe sacrificar al hermoso toro, que ya comentó Isaac, y entonces sale del mar este hermoso toro, y Minos desobedece, y lo desobedece de la manera más... Aquí viene una señal muy bonita, bueno, muy interesante, porque Minos hace mezclar al toro blanco con, con un grupo de toros que estaban ahí, y luego saca otro toro que no es el toro que había de Poseidón, y lo sacrifica, engañando al dios. Pero resulta que nadie engaña a los dioses. Entonces Poseidón genera una consecuencia de esto, y la consecuencia es que siembra en la cabeza de Pasífae la, La esposa. la atracción sexual y inconcupiscente hacia el toro. Y luego ella, obnubilada totalmente por esta atracción sexual hacia el toro, va a ver a uno de los inventores que aquí aparece dos veces, tanto para la construcción del laberinto como para la construcción de la vaca, esta de madera, es Dédalo. Dédalo era el Ciro Peraloca, era el constructor más afamado de la época, era el inventor más increíble que existía en esa época. Entonces él es el que diseña la vaca esta que cubierta con la piel esta de vaca real para que pudiera tener relaciones Pasífae con el toro, y también hace el laberinto. Entonces, son detalles menores, pero son detalles que es importante encontrar en el mito, porque aquí, sobre todo, yo creo que el más importante es que esa idea de que podemos engañar a los dioses, Sí, pues es ridícula, y en los mitos siempre va a aparecer, y y los dioses pues no son tontos y saben perfectamente que los estamos engañando. Entonces, esta invisibilidad que alguien dice es una invisibilidad mezclada con imbecilidad, porque de alguna manera suponemos que no nos ven cuando evidentemente todos nos están viendo, y ahí es donde tenemos estos grandes problemas. Isaac. sí. Ah, perdón, me faltaba de Androgeo. Androgeo se fue a las competencias en Atenas, porque de ahí viene la guerra esta famosa de Creta. Entonces se va a las competencias, las gana en Olimpia, pero es asesinado. Y eso determina la guerra de Creta contra Atenas. Atenas es sometida, y la única manera que tiene Atenas de quitarse de encima a los cretenses es ofrecer a Jóvenes. los efebos y las doncellas para que vayan a darle de comer, porque resulta que el toro nomás comía carne humana. Entonces, era muy difícil mantenerlo dentro del laberinto, y ese era el problema que Teseo también tenía que resolver, evitar ya el pago de cada 3 años, cada 9 años o cada año, de estas personas que tenían que entrar ahí para ser devoradas y descuartizadas por el toro. Perdón. Puede tener mucha relación con lo que a veces hemos hablado sobre la sombra, ¿sí? Aquí ya no es una sombra común, ya es una sombra muy degradada, ya es autónoma. Recuerden que las sombras se vuelven autónomas cuando se les niega mucho. Ya esos aspectos que nosotros hemos negado toda nuestra vida, que se han ido ensombreciendo cada vez más, se vuelven autónomos y ya no tenemos control sobre ellos. Ya las pasiones que nos dominan ya son tan poderosas que no podemos controlarlas ya. Ocurren como si hubiera un ser dentro de nosotros que se mueve a su libre albedrío y sin ningún control. El Minotauro representa muchas cosas, puedes encajar en muchos aspectos en nosotros, ¿no? Esos instintos que a veces afloran sin poder controlarlos, ¿no? Insultamos a alguien y se nos va de la boca hasta lo que se va a morir, y después decimos, ¿cómo fui capaz de decir eso? Tiene varios grados, no todos los minotauros son iguales, pero todos hemos tenido o tenemos todavía el nuestro. Y por supuesto está guardado en un lugar muy complicado para poder expulsarlo. Siempre se va a escabullir, va a evitar ser abordado de frente.
porque si no vamos hasta su madriguera, nunca lo podremos, vamos a decir, expulsar o matar. Y eso habla muy claro de la aprobación, nuevamente, y en la voz en la luz, en la voz del silencio viene mucho eso, el tema insistente de esa sombra oscuras que está metida en la naturaleza material del ser humano, del que tendríamos que estar conscientes y tratar hasta donde no es posible, ir, vamos a decir, quitándole fuerza, asumiéndolo, trabajándonos, o sea, purificando nuestra vida y representando que todos los procesos que estamos viviendo son parte de esas consecuencias que a veces nosotros hemos generado. Al llegar a Creta, la princesa Ariadna se enamoró de él. En Creta estaba la princesa, la hija del rey Minos, y ve a Teseo y lo trata de ayudar para derrotar a su hermano el Minotauro, a cambio de que se la llevara con él de vuelta a Atenas y la convirtiera en su esposa. Teseo aceptó de entrada. Hay otra consecuencia después, pero de entrada dijo, sí, lo acepto. Suele suceder también. Suele suceder, sí. O sea, Ariadna tiene varios sentidos. Ella lo va a ayudar con un famoso, el hilo de Ariadna, ¿se acuerdan? ¿No? Puede tener, eso lo vamos a ver después de que tratemos esta parte. Sí, Enrique. Sí, si quieres seguimos, porque ya se nos está comiendo el tiempo. Sí. La ayuda de Ariadna consistió en dar a Teseo un ovillo de hilo que éste ató por uno de los extremos de la puerta del laberinto. Así Teseo entró en el laberinto hasta encontrarse con el Minotauro, al que le dio a muerte a puñetazos, ¿no? A continuación cogió el hilo y así pudo salir del laberinto e inmediatamente, acompañado por el resto de atenienses y por Ariadna, embarcó de vuelta a la isla de Atenas. O sea, Ariadna le facilitó a Teseo la forma de salir de esa profundidad interna. Aquí puede haber sido interpretado a Ariadna como parte del alma, ¿no? De su ánima, la parte femenina en el hombre, o en la parte masculina en la mujer, el ánimos podía ser si fuera la heroína o el héroe. En ambos casos recibe ayuda siempre, porque como en el caso de, ¿se acuerdan ustedes de la obra de este autor italiano, la Divina Comedia, quien ayuda ¿eh? El Dante. A Dante es Margarita, creo que sí, no, Beatriz, que es el que le manda al poeta que lo proteja, que lo guíe, etcétera. Entonces, siempre el alma tiene una ayuda directa sobre el héroe, en este caso, y en nuestra alma, si ve que tenemos esa capacidad de ir adelante, de ser firmes y de tener valor, nos va a ayudar en los momentos más difíciles. Y este fue uno de los momentos más complejos. ¿Sí, Enrique? Ariadna es el alma, como ya comentas, Isaac. Y entonces el objeto presente es Ariadna, el objeto ausente es el alma de todos los seres humanos. El laberinto en el que se está metiendo Teseo, pues es el objeto presente. El objeto ausente al que está haciendo referencia es nuestro laberinto personal, que a lo largo de encarnaciones lo hacemos cada vez más denso, más complicado, más profundo. Pero no importa, porque hay un hilo en donde el alma contacta con el ser humano, a menos que el ser humano rompa el hilo o decida no observarlo por falta de fe y por falta de conexión con sus principios superiores. Pero en el momento que recupera la fe, y eso también viene mucho en la enseñanza artúrica, en ese momento aparecen automáticamente todos los principios superiores para ayudarnos. Entonces, esta es una parte como muy importante del mito, en donde está hablando de la ayuda del alma, y con esa seguridad va Teseo a destrozar a su animalidad, que es la animalidad representada por el. Sí, porque estamos hablando de la prisma animalidad del propio Teseo. Claro. No estamos hablando de alguien fuera. Aquí tenemos que entrar a la idea de que estamos hablando de nuestra estructura personal. Tiene otras claves, pero hablemos de eso. Todos llevamos un minotauro, o lo hemos tenido. Y hemos tenido que hacer mucho trabajo para que ese minotauro pierda fuerza. La personalidad, por eso, debe ser, de acuerdo a la enseñanza oculta, desechada
o disciplinada, sometida a la voz del yo superior, para que entonces sí se puedan dar las condiciones necesarias. Finalmente se regresan, y aquí adelanté mucho el mito, y dice, originalmente le había dicho a su padre, Teseo le dijo a Egeo, si me ves regresar con las velas blancas, quiere decir que triunfé sobre el Minotauro. Pero al divisarla, y antes de eso, Teseo abandona a Ariadna en una isla, no se la lleva hasta Atenas, la deja en una isla y él sigue su viaje. ¿Por qué? No conozco el chisme realmente hasta a fondo por qué la dejó, pero algo de haber pasado que cumplió esa parte, su cometido, y ya no siguió el proceso natural del mito de que lo que le había ofrecido lo cumpliera. Al divisar la galera en el puerto del Pireo en Atenas, el rey Egeo vio que las velas negras y supuso que Teseo se había olvidado de cambiarlas a blancas y creyendo que su hijo había muerto, se tiró al mar y se suicida el padre. Por eso el mar de Mediterráneo se llama el mar Egeo. Ahí termina el mito. Es interesante este final, probablemente por la muerte, por abandonar a Ariadna, tiene esas consecuencias, ¿sí? Sí, así es. ¿Sí? Él abandona su alma, abandona su alma de manera, como dices tú, con falta de responsabilidad y de compromiso, y automáticamente el alma no le ayuda a recordar que debe cambiar el velamen de la barca y ponerla de blanca y no negra, porque la negra significaba que no había sobrevivido Teseo. Y entonces el rey que estaba como muy ansioso por lo que estaba pasando, ve las velas negras y se suicida, se tira al mar. Evidentemente es la consecuencia de haber dejado a Ariadna en la parte de atrás. Otra vez, muchos mensajes simbólicos de que tampoco se juega con el alma, tampoco se le pueden pedir cosas y después no cumplirlas, porque Sobre eso todo, trae sí, consecuencias. sí, sí. Sí, es cuando nos da por hacer juramentos o promesas y pues, el juego va a ser que nos van a cobrar después, ¿sí? Cuiden mucho ustedes de hacer un juramento o una promesa profunda Y no piensan cumplirla. y no la piensen cumplir o después se presenten condiciones y no las cumplan. Prepárense para cierta consecuencia, porque no es mejor callarse. Yo por ahí hay un escrito que dice, si usted está haciendo un trabajo interno oculto, pero sabe que puede que en algún momento alguna promesa no la va a cumplir, mejor ni le entre al trabajito, porque le va a tener sus consecuencias graves, dado que no está involucrando solamente la personalidad, está involucrando toda la estructura profunda del alma y del ser humano. O sea, esto todavía puede parecer para muchos algo, eso no está para tanto. Tómenlo como quieran. Pero según la responsabilidad, así será el resultado de aquello que nosotros hemos tratado de comprometernos y no hemos cumplido con ello. Incluso desde lo más material sabemos que hay consecuencias, ¿sí? Pero aquí en esta parte es interesante analizarlo y creo que como lo estamos comentando, tiene sus consecuencias por haber dejado a Ariadna en una isla. Sí, porque Sí, Isaac está en una situación de orfandad sí, mientras se forma hasta los 16, 17 años. Después está en una situación de crisis y problemas ahí con todos los asaltantes. A uno le roba el mazo, ¿te acuerdas? Que ese se lo lleva también ahí al, este, al, para tratar de destruir al Minotauro. O sea, pero también es una situación difícil. Finalmente encuentra a su padre y el padre lo encuentra a él y entonces se vive un romance muy bueno hasta que viene la prueba del Minotauro. Engaña a Ariadna, con lo cual logra salir del lugar donde se encuentra. Y luego vuelve a la orfandad, porque de alguna manera la historia de Teseo todavía continúa, van a pasar un montón de cosas después, pero el volver a la orfandad es la consecuencia de haber dejado a Ariadna. O sea, sí. no se pueden usar los dioses para ciertas cosas y después alejarse de ellos porque ya no son necesarios y volver otra vez a la situación del plano físico, como si este fuera absolutamente todo, porque entonces ya no hay, las ayudas necesarias se alejan y al alejarse vuelve a la orfandad otra vez. Deseo que al final pues tampoco acaba muy bien todo su periplo en la encarnación. Entonces,
hay muchos mensajes acá simbólicos que es necesario detenerse un poco, analizarlos, porque es como es como un decálogo de cosas que una persona debería o no debería hacer en la vida para evitarse los problemas que aparecen en el mito, pero sí ganar las bendiciones y las gracias que aparecen también durante todo el periplo, que se puede aplicar a cualquier ser humano, absolutamente a cualquiera. O sea, en otras palabras, para ya cerrar nuestra narración y nuestros comentarios, todos tenemos en nuestra formación los embates del programa con el que hemos llegado. No venimos en blanco. Todos sabemos que traemos un programa, un proyecto. Ese proyecto trae más pruebas que bendiciones por lo general, ¿sí? Porque estamos en formación. Desde que nacemos estamos en formación y vamos a pasar periodos de formación. Después, cuando lleguemos al momento de responsabilidad, ¿se acuerdan como el Maestro Jesús regresa de Egipto y empieza otra etapa? Pues exactamente nosotros tenemos que pasar por esas etapas, quizá no tan definidas, ¿sí? Porque nuestro héroe, nuestro deseo interno todavía no está muy maduro, pero la vida nos va empujando y nos va mandando ciertas experiencias que muy sencillas o medianamente sencillas o complejas, pero necesarias para que yo me vaya formando, me vaya yo, vamos a decir, volviendo más, curtirme más con las experiencias y tener más valor y perseverar y no darme por vencido. Recuerden las palabras de Madame Blavatsky: si usted se cae 100 veces se debe levantar. No estamos ahorita para tirar la toalla, ¿no? Tenemos que seguir adelante. Y sobre todo en la prueba ahorita que hay en todo el mundo, que mucha gente está desesperada, es parte de las pruebas. Eso es otra prueba más a la que estamos enfrentando. O sea, esta pandemia tiene un significado muy interesante, no solo a nivel global, sino a nivel individual. ¿Cómo lo estamos tomando? Que tenemos algo de temor, bueno, pues es entendible, pero tenemos el valor para vencer ese temor y seguir firmes, vamos a decir, ayudando y animando a los que están alrededor nuestro a que tengan valor para seguir adelante y cuidándose, por supuesto, a la familia, a los amigos. O sea, las pruebas tienen esa capacidad, la aprobación, incluso como lo hemos estudiado en teosofía, es necesaria, emana de nosotros lo mejor y lo peor. Y Y tienen en una eso, clave, ¿verdad? Exacto, tienen sí, una clave, cuidarse y paciencia. eso, Es ejercicio de paciencia mientras termina todo el lío este. sí. Entonces, este mito tiene mucha riqueza para poder mostrarnos que la vida tiene su proceso, su proyecto, que es el proyecto del ser divino en nosotros, que a nosotros se nos olvidó porque lo sabía, bueno, no se nos olvidó, no estábamos todavía formados porque el alma sabía del proyecto y cuando regresamos no los acordamos, cuando entramos a la encarnación. Entonces, aquí la importancia de cada uno para escudriñar, observar la vida como ha vivido. Si ustedes llegan a los 60, creo que sí, todos digamos, van a sentir que después voltean ustedes y ven todo como una especie de rompecabezas que se ha ido formando, cómo las piezas se van ensamblando aquí, allá, allá. Lo que nos parecía inverosímil tenía sentido. Obvio, después de ese largo tiempo, porque antes no lo vemos con sentido, lo vemos como un castigo, como sufrimiento que yo no merezco. Clásico. No, no hay programa que no tenga ya sentido para nadie. Y los programas sencillos y sin mucho valor tiene que ver con almas que pues no están muy maduras todavía para un programa más elaborado, pero tenemos que salir adelante con el pequeño programa, no importa. Sí, Enrique, ya para cerrar. No, ya si quieres pasamos a las preguntas. Ese es un mito. Vimos Sí, algunas claves para interpretar cualquier mito. Nunca termina uno de interpretar los mitos. Depende mucho de la gracia que uno tenga, de qué tan bien o qué tan mal invoca uno a los dioses para pedirles ayuda, para tratar de encontrar la intuición necesaria para aplicarlo a diferentes etapas de la vida de cualquiera. Y esto pues es una conferencia. Simplemente lo que estamos haciendo es analizarlo, que es diferente analizarlo ya con un paciente o una persona que está en el uso, digamos que está a la mitad de un proceso complejo. Entonces, todos vamos a tener dilemas en el camino y en esos dilemas va a ser necesario que usemos la intuición a tope para encontrar cuál es el camino correcto por el que debemos seguir
y luego la prudencia necesaria si es que no escogimos el apropiado para echar marcha atrás y volver otra vez al camino apropiado. Viene La voz del silencio, vienen muchas de las obras de Madame Blavatsky. Entonces el mito es una ayuda más para entendernos en profundidad y vernos de manera completa. Muy bien, vamos a abrir para comentarios, preguntas, aportaciones. Voy a detener ya la grabación, ¿sí? Para que también después pueda